prometo que no me voy a enrollar mucho porque creo que todo lo que habéis estado diciendo a lo largo de esta jornada va a ser bastante más interesante que las aportaciones que podamos hacer, pero desde luego lo primero que queríamos trasladaros desde CUNA es agradecer a la Asociación Cultural Amigos de Cascante, Vicus, al Centro Asociado de UNED en Tudela y a los ayuntamientos de Cascante, de Castejón y de Cortes su invitación a participar en estas mesas de trabajo y además queremos mostrar nuestra felicitación por su implicación y compromiso en la vida cultural de Navarra. Que eso, cualquier iniciativa siempre es de agradecer, así que gracias y felicitaciones por la iniciativa. Y como os comentaba, pues espero no enrollarme mucho y porque creo que además también esa ronda de intervenciones y de preguntas seguramente va a ser muy jugosa. Entonces, he dividido la presentación para hoy como en tres partes claras. Por un lado, presentaré quiénes somos, qué es CUNA y quiénes somos los gestores y las gestoras culturales, aunque, bueno, por lo que he podido ver en esta última comparecencia, he llegado hace un ratito, pues veo que al final somos, digamos, profesionales que convergemos en muchos puntos y bueno, que me ha encantado, por cierto. Felicitaciones a la ponente y a la compañera. La segunda parte central vamos a hablar de lo que entendemos como la gestión cultural en el ámbito rural. Tenemos, digamos, el centro de la ponencia o para lo que nos habéis invitado era para hablar de proyectos culturales en el medio rural en Navarra, pero consideramos que también es interesante que definamos un poco cuando hablamos tanto de ámbito rural como de la gestión, porque a veces son fronteras que están ahí muy difusas y está bien que así lo sean, porque nos permiten ser muy permeables los diferentes sectores, perfiles profesionales, etc. Y por último, he traído algunos ejemplos. Siempre que pones ejemplos es un poco complicado porque te dejas a alguien fuera y hay, desde luego, mucho y muy rico en Navarra, pero bueno, esperamos que hemos cogido o hemos elegido, mejor dicho, tanto proyectos a nivel gubernamental, locales, de tejido asociativo, de iniciativas particulares o proyectos autónomos. Entonces, bueno, esperemos que os guste, ¿de acuerdo? Bien. Como os comentaba, pertenezco a CUNA, que es la Asociación de Gestores de Profesionales de la Gestión Cultural en Navarra, que nacimos en 1990, llevamos ya más de 30 años y en estos 30 años de trayectoria, pues como en todas las entidades, hemos ido evolucionando. Primero fuimos la Asociación de Profesionales, de Técnicos Socioculturales de Navarra y eso ha devenido en CUNA. Ese proceso, ¿qué es lo que digamos que es lo que muestra? Pues también un desarrollo natural de nuestro propio perfil. De hecho, justo este año encargamos un estudio diagnóstico para plasmar cuál es el perfil del gestor y de la gestora cultural en Navarra. Y efectivamente ha evolucionado mucho en estos 30 años de ser una profesión que prácticamente no se conocía o era muy joven a ser una profesión que cada vez se va consolidando pero que necesita un reconocimiento y un asentamiento y una dignificación y que también además está mostrando muchas fortalezas en cuanto a que son perfiles muy híbridos. Y eso nos da muchísima riqueza. Cada vez hay más personas, más profesionales que trabajan, digamos, de una manera completa o tangencial dentro de la gestión y que aportan diferentes formaciones, perfiles, intereses, trabajan en el ámbito público, en el privado, autónomo, tercer sector. Entonces, bueno, es muy, muy interesante conocer esta realidad que lo que hace es enriquecer. Prácticamente, bueno, hay más mujeres profesionales dentro del mundo de la gestión que hombres. Eso igual no es una sorpresa para quien conozca un poco el sector, pero sí que es verdad que, y en el estudio lo mostraba, que todavía está por mejorar el aspecto del número de mujeres que alcanzan puestos de dirección o están en puestos de gerencia, que yo creo que es un poco ese techo de cristal que nos afecta a todas en diferentes ámbitos. Más o menos también estamos trabajando mitad y mitad en el ámbito público y en el ámbito privado. Ahora mismo seremos alrededor de unas 100 personas asociadas y CUNA pertenece a la Federación Estatal también de Asociaciones de Gestión Cultural. De hecho, somos la entidad más decana, somos los más antiguos. Bien, seré rápida en esta parte. Los objetivos es importante, seguramente os los comento porque seguramente os identificaréis
o podremos ver objetivos muy comunes. Por un lado, lo que os decía, regularizar, delimitar y dignificar la profesión, porque sí que es cierto que aunque se lleva ya 30 años, todavía los límites no siempre claros hacen que haya una cierta precarización y no un reconocimiento. Representar los intereses de las personas asociadas es evidente. Defender el valor de la cultura, y la ponemos en mayúscula, porque cuando hablamos de gestión cultural no solamente hablamos del ámbito de la gestión, sino de todos los procesos de la cadena de valor. Y entendemos la cultura primero como un valor y un fin en sí misma y como una de las herramientas más poderosas de transformación social y de cohesión del territorio. Por eso la cultura siempre está en el centro y en mayúsculas para nosotras. Y, por último, colaborar con otras instituciones y entidades para fortalecer el sistema cultural de Navarra. Y entendemos esta invitación y esta participación como parte misma de los objetivos. Bueno, como cualquier asociación, presidencias, vocalías, yo pertenezco a la Junta y dentro de las actividades que hacemos, pues hay un apartado muy importante que la dedicamos a la formación. No entendida solamente como una formación interna para las personas asociadas, que sí, que hay una formación permanente y de hecho uno de los rasgos del estudio era que el gestor y la gestora cultural es un profesional que se forma y que busca y que está en constante mejora, pero sobre todo esos congresos, esos encuentros. Hacemos anualmente unos encuentros de gestión cultural, cada 4 años congresos, ¿para qué? Para poder crear espacios de encuentro entre diferentes profesionales, entre diferentes sectores, para sensibilizar, para divulgar, no solamente para que, digamos, la gestión cultural quede como algo interno, sino para que haya un impacto y una repercusión en la sociedad y entre y con otros sectores. Creemos que eso es fundamental. Influir o tener capacidad de trabajar en políticas culturales y legislación y colaboración con otras instituciones. Sigue siendo prioritario. Bien, dentro del plan de actuación, como os comentaba, ahí está la colaboración con otras entidades y la verdad que nos pareció súper importante que nos hubierais invitado a participar, estar con colegas que trabajan directamente el patrimonio. Por lo que os he comentado desde un inicio, estamos gestionando cultura, gestionando patrimonio material y inmaterial, estamos gestionando y trabajando en los territorios y en el ámbito rural o en el medio rural es donde precisamente todos los puntos de desarrollo patrimonial es donde más se dan y es una riqueza súper importante. Entonces consideramos que trabajar de forma colaborativa en el territorio para nosotros es una riqueza. Bien. Vamos aquí. Vale, entonces, el perfil del gestor o la gestora cultural, ¿por qué me detengo un poquito aquí? Porque quizás, lo que os decía, podemos considerar rasgos que sean muy parecidos, ¿vale? Actualmente la presencia de las mujeres es mayoritaria, pero también es la presencia de mujeres jóvenes, menores de 40 años, personas, sobre todo chicas jóvenes muy preparadas, con perfiles muy híbridos y un dato muy importante, el 46% de los profesionales que estamos asociados trabajan o trabajamos en municipios de menos de 20.000 habitantes. Este dato para nosotras hoy es clave. ¿Por qué? Porque ahora veremos qué hablamos qué determinamos cuando hablamos de ámbito rural. Muchísimas veces vamos a fijarnos en la variable demográfica, no tiene que ser la única, pero Navarra precisamente es una comunidad cuyo porcentaje mayor de población se centra en Pamplona y comarca y a partir de ahí el resto de municipios, la mayoría, creo que hay cerca de 250, menos de 5.000 habitantes, es donde se trabaja de forma mucho más directa a través de un gestor o una gestora cultural. Tenemos mayor capacidad para incidir en el territorio a partir de determinado tamaño y eso es un dato muy importante, ¿vale? El 46%, como os digo, desarrolla labor en municipios de menos de 20.000 habitantes, principalmente en equipamientos, al frente de equipamientos, programas y servicios culturales. Los compañeros y compañeras que trabajan en el sector público en municipios de menos de 20.000 y los que trabajan en el ámbito privado para municipios de mayor tamaño. Ahí también los modelos de gestión tienen que ver también mucho cuando hablamos de ámbito rural o de ámbito urbano y se nota muchísima diferencia. Y algo que es común a todos y a todas y es que la gestión cultural
trabaja en un contexto estratégico el territorio como ámbito de actuación y sobre todo en el local, en Navarra, donde mayor influencia tenemos. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a pasar a la gestión cultural en el ámbito rural y, como os decía, pensando en la ponencia, he querido poner sobre la mesa las reflexiones y las aportaciones que hicieron dos grandes profesionales a las cuales invitamos en el último congreso que tuvimos en el año 2020, que hablaba de cultura y Agenda 2030, y concretamente son Gemma Carbó, que está al frente del Museo de la Vida Rural de Fundación Carulla, en Cataluña, y la otra compañera se llama María Montesino, ella es gestora cultural, es antropóloga, y trabaja directamente en tejido rural, activista y dirige un colectivo, la Ortiga Colectiva. Son perfiles muy diversos, pero que trabajaban directamente en el ámbito rural. Creemos que sus aportaciones hoy pueden ser muy, muy interesantes. Hay 3 puntos de atención o 3 puntos para desarrollar y es la cultura en el medio rural, qué es y qué hablamos de ella, la gestión cultural en el territorio y qué es cultura y ruralidad, qué es, qué hablamos o qué significa para nosotros. Bien, cuando hablamos de cultura en el ámbito rural, lo más importante es saber qué definición tenemos en la cabeza. Hablamos de variables, como os comentaba. Puede haber variables en un momento dado demográficas, económicas, culturales, de modos de vida. Evidentemente, lo que sí es el ámbito rural es un mundo muy, muy, muy heterogéneo, que no corresponde a una visión a veces que desde la ciudad hacemos o una definición ya o una clasificación muy marcada y que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, hoy para centrarnos, me he fijado en una variable que era demográfica. El programa Innova Cultural lo que ha hecho es, ha propuesto un programa de apoyo a territorio rural, que luego os hablaré de él, y fija el límite en 8.000 habitantes. Por debajo de 8.000 habitantes se puede participar en Innova Cultural. He dicho, bueno, pues vamos a ver en Navarra qué estaríamos hablando de. Entonces, como os decía, el 31% de la población de Navarra se centra en Pamplona y comarca. Y a partir de ahí, en Navarra hay 251 municipios de menos de 5.000 habitantes y entre 5.000 y 10.000 unos 9 municipios. O sea que si nos vamos a esos parámetros económicos de 8.000 hacia abajo, ámbito rural, 250, 260 municipios en Navarra, que podríamos definirlos como de ámbito rural por una variable demográfica, nada más que eso, que no digo que sea ni correcta ni incorrecta, sino un parámetro para empezar a trabajar. Potencialidades que podemos tener, hablando de la gestión cultural. En muchos de esos municipios y desde el ámbito público y local hay equipamientos, hay servicios y hay profesionales al frente de ellos, con lo cual podemos o se puede intervenir. Pero claro, si hablamos de ruralidad no vamos a hablar solo de un dato demográfico. Al final son perfiles muy heterogéneos. De hecho, hay perfiles muy híbridos. Cuando pensamos en el ámbito rural podemos ver cómo subsisten modelos digamos, rurales más de antaño, más ligados a la siembra, a la cosecha, a la ganadería, pero que pueden convivir perfectamente con trabajar en alguna pequeña fábrica del polígono o dedicarnos a la hostelería, al comercio o incluso atraer nuevos flujos migratorios, como está sucediendo del campo hacia la ciudad, de perfiles urbanitas, entre comillas, que van a trabajar y a desarrollar su profesión porque hay fibra óptica, lo puedo hacer y me voy a vivir al campo. Entonces, sí que es cierto que cuando pensamos en el ámbito rural, por ejemplo, María Montesino nos daba un dato muy interesante. Ella vive en un pueblo de Cantabria, en Fresno del Río, que deben ser muy poquitos, 30 personas más o menos. Y decía, claro, vienen amigos míos a visitarme y se piensan que aquí, pues aunque estemos con las vacas, porque ella además también es ganadera, dice, piensan que nos van a descubrir la rueda, cuando aquí todos compramos por Amazon, cuando aquí todo el mundo consume cultura en streaming. Es decir, que cuidado a veces con idealizar el ámbito rural o también crear una serie de realidades que no son. Y eso es muy importante, sobre todo para nosotras y para nosotros, para saber cómo incidir en el territorio y qué queremos hacer. Y lo primero va a ser observar y escuchar. Ahora iremos por ahí.
También, desde luego, cuando hablemos de ámbito rural hay otros factores transversales que no pueden pasar desapercibidos y uno de ellos es la presencia de la mujer y, sobre todo, el empoderamiento femenino en puestos habitualmente más masculinos. Ahora hay al frente incluso de asociaciones ganaderas, agrícolas, a mujeres en puestos tradicionalmente masculinos como pueden ser ganadería o pastoreo. La presencia de la mujer es muy fuerte, está siendo un motor y sobre todo además mucha mujer joven, un motor dinámico en los territorios rurales. Y también algo a lo que no podemos sustraernos, y es que los pueblos o las zonas rurales también están siendo un foco de atracción de flujos migratorios. Mucha población emigrante asienta su núcleo familiar en los pueblos, pues porque puede haber condiciones económicas más asequibles que en la ciudad, porque hay también unos nichos de empleo que les son más favorables, porque muchos de sus hijos e hijas ya son ciudadanos de segunda generación, etcétera, pero sí que es cierto, y en determinadas zonas y en el ámbito de la ribera se ve muy claro, que digamos que cuando hablamos también de población rural y territorio, esta parte también hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer ese mapa o esa fotografía o esa idea, ese relato de lo que creemos que es el ámbito rural hoy. Es importante. Bien, para profundizar y acercarnos un poco más en qué es la gestión cultural en el ámbito rural, o de qué hablamos, quiero sacar a colación unas conclusiones que se presentaron en diversos foros de cultura y de medio rural, un foro que depende del Ministerio de Cultura, y creo que puede ser interesante quizás incluso para luego reflexionarlo, si lo consideráis, en la ronda de preguntas, pero decían: la aproximación del medio rural desde la cultura debe hacerse partiendo del reconocimiento de lo rural como una categoría cultural en sí misma. Vamos a hablar de ello y a reflexionarlo. Primero, sobre esa idea preconcebida que tenemos en el territorio, lo que acabamos de hablar. Una cultura que debe ser entendida desde la memoria colectiva y la cohesión social, desde la identidad y la perspectiva territorial y la proyección social del patrimonio. Una cultura, en suma, capaz de poner en valor y actualizar acervos locales específicos y que contribuya a reforzar el vínculo individual y social, la confianza en el lugar y en el territorio. De hecho, cuando he estado escuchando la última de las ponencias a la anterior compañera, yo la escuchaba y decía, pero claro que sí. Sí, evidentemente gestión cultural la estamos haciendo en todos los ámbitos, y ha dado una clave que a mí me resulta súper importante y decía, ¿cómo hay que intervenir en el territorio? Con identificación. ¿Sí? Hablaba de la identificación y constantemente hablaba de escuchar, tener en cuenta a las personas que están en ese pueblo. En ese caso hablábamos de yacimientos, de patrimonio arqueológico, pero estábamos hablando de que un pueblo, un territorio, tiene una riqueza cultural, patrimonial, que la están defendiendo y valorizando sus habitantes, y que si no les escuchamos, si no les tenemos en cuenta, si no se realizan proyectos en colaboración con y para ellos, pero desde ellos, es decir, construir el relato desde la base, desde abajo hacia arriba, evidentemente estamos interviniendo mal. Porque si no, lo que corremos el riesgo es de crear proyectos, y eso también lo diremos un poco más adelante, crear proyectos estándar que se generan en despachos, que lo mismo se hacen en Aragón que en la Navarra del Pirineo, que en Valencia, y que no corresponden ni a la realidad ni al territorio, y por supuesto son absolutamente fugaces. Lo hablo desde la realidad de la gestión cultural y incluso os lo comentaré en proyectos que luego he puesto un ejemplo. No sé si sucede lo mismo con el patrimonio, pero cuando ha hablado la compañera me he sentido muy identificada, porque efectivamente es con y para los habitantes de un territorio como mejor vamos a trabajar, y mucho más en el ámbito rural. También comentaba la compañera que gracias a esa arqueología de... ¿Cómo le llamabas? Disculpa, arqueología de salvamento. Antropología de salvamento, me ha encantado, pero es así, o sea, antropología de salvamento. Yo decía, jo, yo me apuntaría de voluntaria, estaría feliz. Y abro así un pequeño paréntesis. Recuerdo, yo he trabajado en diferentes localidades, y me tocó trabajar durante muchos años en Uarte, que es un
pueblo, aunque tenga 7.000 habitantes, pues un pueblo que está cerca de la comarca de Pamplona y que hasta los años prácticamente 2000 no tenía más que 2.700 habitantes y en pocos años crecimos a 7.000. Entonces fue muy heavy, por decirlo así, ¿no? Y a mí lo que más me preocupaba era recuperar, y yo no tenía esa capacidad, pero sí juntarme con gente que tenía fotos antiguas, imágenes de casas que iban a ir poco a poco desapareciendo. Todavía se conservan de qué casa eres, de Casa Basterico, de Casa Basterra, de Casa Pastorico, y cada casa tenía una historia, y junto con esto un legado infinito fotográfico, relatos de personas mayores, bueno, un montón de información que yo decía, esto es un tesoro porque el modo de vida urbano no nos va a comer, ¿no? Y ahí es verdad que el pueblo se puso totalmente a favor, remó para recuperarlo. Entonces yo me identificaba con la compañera porque yo acompañaba a los que iban con la grabadora. Entonces ibas a las casas, a mí no me conocían, yo llevaba muchos años, pero como no naces en el pueblo, no eres del pueblo. Aunque lleves 20 años, tú no eres del pueblo. Entonces yo iba con una caja de pastas. Entonces, bueno, vamos a hacer una reunión, si quiere venir, vamos a poner café y pastas. Entonces compraba pastas buenas de la llana, o sea, había que irse ganando un poco la confianza, porque es verdad, al final yo lo entendía, porque eso formaba parte de su legado, entrabas a sus memorias, entrabas a su vida, entrabas a sus vidas, a sus sentimientos, allá había historias, ¿no? Puede ser desde fotografías hasta... Había un comercio, eso os hubiera encantado, la cápsula del tiempo le llamamos, era un comercio que se cerró hacía 50 años y estaba intacto, con la misma capa de polvo, todo, intacto. Y lo abrimos durante un fin de semana para que el pueblo lo pudiera ver. Bueno, es que no os podéis imaginar lo que había ahí. Pero no es lo que hubiera físico, sino que la gente pasaba y todo el mundo lloraba. Se acordaba de sus padres y ya no estaban. La gente mayor, ¡ay, Dios mío! Pero fíjate de cuando estaban las cartillas de racionamiento. Entonces eran tantos recuerdos, tantas emociones, tantas vivencias, que eso o lo haces primero queriendo el territorio, es decir, mojándote, identificándote con, o lo haces con la gente o para la gente, o va a ser proyectos que no van a dejar, no digo ya huellas, sino una capacidad de, digamos, de impacto, o sea, que transforme algo. La cultura es transformadora, sí o sí, lo hemos comentado al inicio y nosotros como CUNA siempre partimos de esa base. La cultura es una herramienta, para mí es la herramienta de transformación social más poderosa. Y cuando hablamos de cultura hablamos de toda manifestación cultural, patrimonio, artes, la cultura con mayúscula. Entonces, si a la hora de intervenir, y mucho más en el ámbito rural, no lo hacemos desde esa mirada, desde ese respeto y desde ese ir adentrándonos en el territorio, es muy difícil que lo que hagamos tenga un impacto y perdure. Y esté a la merced de lo que también lo ha comentado la compañera, pero imagino que habrá salido a lo largo de todo el día, pues estar un poco a merced de esos cambios políticos, de las subvenciones, de nosotros como CUNA también, de hecho, una de las líneas de trabajo siempre es precisamente el trabajar con los equipos políticos del Gobierno de Navarra, de la Dirección General de Cultura, que en cada momento toquen, pues para siempre estar velando para que la ley de subvenciones, la ley de derechos culturales, la ley de profesiones de la cultura, siempre estén ampliando y acogiendo tanto a los profesionales como a las manifestaciones culturales. Creemos que es muy, muy, muy importante, pero aparte, nuestra labor en el día a día, no solamente ya como miembros de una asociación, sino como gestores y gestoras en el terreno, pues sí o sí consideramos que, lo que os decía, que tiene que haber esa inmersión o ese habitar, que es palabras de María Montesino, ¿no? Decía, no hay que transformar el territorio, hay que habitarlo. Y una vez que se habita, a partir de ahí van a surgir movimientos. Podemos provocarlos o podemos acompañarlos. Al respecto de esto, cuando hemos comenzado se me ha olvidado dar una definición, entre comillas, no es definición, pero cuando hablamos de la gestión cultural, de los gestores y de las gestoras, muchas veces nos piden, bueno, ¿y qué hacéis o a qué os dedicáis?
Somos mediadoras y mediadores, somos conectores, somos agitadores, somos facilitadores. Hasta hace unos años se hablaba mucho de la gestión como el programador o la programadora de turno, ¿no? Una parte más burocrática, trabajando en una casa de cultura, ofreciendo y acercando la cultura a los públicos, a la ciudadanía. Y, por supuesto, puede ser desde un espacio escénico magnífico como el que estamos hoy, puede ser un museo, un centro de interpretación, puede ser equipamientos diversos, programas, servicios, por supuesto. Pero hay otra parte que forma parte del ADN del gestor y de la gestora y es qué promueve, qué facilita. Yo muchas veces comparo a los gestores como catalizadores, es decir, captamos o deberíamos captar demandas de nuestros públicos, de nuestro territorio, de diferentes agentes del sector, tanto a nivel horizontal como ya vienen a nivel vertical muchas veces, pero también esa horizontalidad de diferentes demandas, sensibilidades, conectarlas e ir dejando que surjan, acompañar procesos, animar a la participación, poner en valor. Por ejemplo, ha habido un dato también que ha comentado la compañera que me ha gustado también muchísimo y hablaba que en el centro de interpretación de su pueblo habíais quitado la maqueta y habéis creado un coworking. Me parece fantástico. Eso es una labor de innovación y de creatividad fantástico. Es decir, muchas veces, y sobre todo en el ámbito rural, con pocos medios, pero con una capacidad de creación, de resiliencia y de adaptación, surgen cosas fantásticas. De hecho, hoy por hoy, lo comentábamos en las últimas jornadas que tuvimos, pues fue este mayo en Alsasua, unas jornadas de gestión cultural, varios de los ponentes coincidían que ahora mismo, donde suceden las cosas más interesantes, más contemporáneas, más retadoras y más vanguardistas, es en el ámbito rural. Decían, pero a todos los niveles, a nivel artístico, a nivel creativo y a nivel cultural. Decían, es donde también hay más frescura, donde quizás hay más libertad precisamente porque digamos, de la necesidad se hace virtud. Muchas veces en los espacios pequeños, sí o sí, te ves abocado a colaborar, a unir, a crear, a conectar. Y ahí es donde yo creo que la labor del gestor o la gestora cultural es muy importante. Lo que hablábamos antes de escuchar, de acompañar, de facilitar. Muchas veces nos podemos anticipar o ver ciertos aspectos o ciertas tendencias que están surgiendo en otras zonas, pero no por ello imponerlo, sino escuchar en qué momento está la población, en qué momento está el lugar donde nosotros vivimos y actuamos. Eso es muy, muy, muy importante y de ahí pueden surgir muchísimas posibilidades. Creemos que esa parte es muy, muy importante. De hecho, como os decía, justo en mayo las jornadas anuales las hicimos en Alsasua y el año anterior las hicimos en Ribaforada. Y las que hicimos hacer en estos lugares precisamente, o sea, con un criterio definido y era por salir de la centralidad. Esa es otra de las cosas también que pasa cuando hablamos del ámbito rural, que todo sucede en el centro, en este caso en Pamplona. ¿Y qué pasa con la periferia? ¿Qué pasa con el ámbito rural? Entonces era muy curioso porque siempre lo hacíamos en Pamplona. Entonces, cuando, por ejemplo, nos tocó ir al Alsasua, compañeros que viven más al sur decían, pero vamos a ir hasta Alsasua. Y los compañeros que viven al norte decían, pero a Ribaforada. Y decíamos, sí, sí, es fantástico, vais a conocer, a ver qué pedazo de equipamientos, de verdad. Y con un nivel de gestión y de proyectos súper chulos que hacen las compañeras y los compañeros. Entonces ahí constatamos que lo mismo, el territorio y los límites territoriales también están aquí. Y nos decían compañeros que viven en la zona rural, dice yo, para ir a estudiar a la universidad, yo tenía que hacerme 50 minutos todos los días en coche o en autobús. O tenía que salir a las 7 de la mañana porque el bus me dejaba a las 8 aunque yo empezara la uni a las 10. Nosotros sabemos lo que es desplazarnos. Sin embargo, alguien que lo ha tenido todo a mano, en Pamplona, bajar a 30 kilómetros o moverse a 45, les parecía que aquello era terrible. Entonces, hay que salir también de ese centrismo, porque empobrece la mirada y porque no nos ayuda a ver todo el potencial y todo lo que se está desarrollando en el ámbito rural, que volvemos a decir, ahora mismo es de las escenas más interesantes y Cascante es una de ellas. Luego lo hablaremos también de la capacidad de movimiento
cultural y social que se dan en las localidades rurales, ¿vale? Entonces, para nosotros, vamos, nuestra mayor admiración para los compañeros que trabajan en estos territorios. Bien, más cosas. Cuando hablamos del ámbito rural, vamos a hablar de sostenibilidad y nos vamos a encontrar con la Agenda 2030, sí o sí. Al final, digamos que nos marcan esos hitos, esos puntos hacia donde converger nuestras acciones, ¿vale? Y si hablamos de sostenibilidad y Agenda 2030, como decimos, aparece la idea de ecología cultural. Me gustó mucho este término, decía, la ecología cultural es la idea de cómo, como especie, cómo nos adaptamos a los cambios generando nuevas formas culturales. Entonces, cuando hablamos de proyectos culturales o de gestión cultural en el ámbito rural y desde un punto de vista de sostenibilidad, no solamente es medioambiental, que por supuesto, sino hablamos de una sostenibilidad también en el territorio, de no invadir, de que sea sostenible en el tiempo porque sea un proyecto que tenga una raíz, un peso, un criterio, un relato, que tenga una sostenibilidad porque también tiene un compromiso social, es decir, que está, por ejemplo, favoreciendo el empleo local o un empleo de calidad. Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de muchas más cosas. Y de hecho, la sostenibilidad cultural y la sostenibilidad medioambiental podrían ser la misma cosa. Es decir, si tenemos que trabajar, o si uno de nuestros retos, más que si tenemos que trabajar, si uno de los retos es aprender a vivir en un mundo cada vez más cambiante y que a nivel medioambiental, económico y social está teniendo muchísimas dificultades, sí o sí la cultura, con mayúsculas, es lo que nos va a ayudar no solamente a adaptarnos, sino a caminar y a construir hacia dónde queremos ir, generando nuevos tipos de educación y de valores. Cultura y educación forman parte de la misma moneda y ahí desde Patrimonio también tenéis mucho que decir, porque esa labor educativa la estáis realizando tanto en proyectos como en centros de interpretación, en equipamientos, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de naturaleza, hablamos también de paisajes, de saberes, de usos y de oficios, de patrimonio material e inmaterial, en definitiva, de la construcción social de la cultura de un pueblo y de cómo éste se ha ido adaptando y desarrollando. Por este motivo, gestoras y gestores culturales, patrimoniales, estamos todos en el mismo barco y nuestros fines últimos convergen. Somos aliados naturales en el desarrollo social, cultural, económico y territorial de nuestros pueblos. Acabamos de nombrar un poco los museos o los centros de interpretación y justo en el Foro de la Cultura y Medio Rural había un apartado o una de las conclusiones que se refería a los museos. Yo lo traigo por si igual también puede ser una aportación, que igual lo decís, no estamos para nada de acuerdo, pues también estaría fantástico ver, pues eso, qué os parece, ¿no? Al respecto, a través de las conclusiones del Foro de Cultura y Medio Rural, se decía: el museo lo entendemos hoy como un espacio cultural al servicio de la comunidad, como un ágora, un espacio de encuentro donde no hay un discurso unidireccional de unos sabios que han acumulado una colección e investigan sobre esta colección, sino que hay una construcción colectiva a partir de generar una motivación colectiva, desde los objetos, desde un huerto, un paisaje, un jardín, unas imágenes y, sobre todo, es un espacio donde construir estructuras de ciudadanía, donde repensar lo rural desde lo cultural. Igual esto os suena, podéis estar de acuerdo o no, pero desde luego, desde mi posición, y para nada soy una experta, pero creo que evidentemente los espacios de interpretación de patrimonio son espacios culturales, agoras, espacios de pensamiento y de encuentro y de repensar. Eso es muy importante. Cuando intervino Gemma Carbó, os he comentado que todas las aportaciones que os estoy lanzando ahora vienen mucho de esas intervenciones de Gemma con María. Gemma es la directora del Museo de la Vida Rural y ella, desde esa perspectiva de museo, lanzaba una serie de retos, ¿vale? Y objetivos en la medida que se pudieran, pero decía, vale, como museo o como centro que trabajo o que trabajamos el patrimonio cultural, inmaterial, decía, si hablamos de Agenda 2030 y sostenibilidad, vamos a intentar ser sostenibles como equipamientos.
Cada vez hay más iniciativas al respecto. Sabemos que no es para nada fácil y que muchas veces depende de recursos que no siempre llegan, pero lo ponemos encima de la mesa. Gemma lo planteaba. También está en pensar en qué huella estamos generando, qué pisadas de carbono sostenemos, qué consumo estamos realizando, cómo vienen nuestros usuarios, cómo podemos contribuir a reducir ese impacto, si podemos cambiar algunas formas de gestionar, de organizarnos, aplicando criterios de sostenibilidad y una sostenibilidad, pues como hemos dicho antes, no solamente medioambiental, sino cultural, económica, social. Y desde CUNA queríamos añadir que nos consta que a nivel de sostenibilidad y también de responsabilidad social, muchos espacios vinculados con el patrimonio en Navarra estáis haciendo y hacéis grandes esfuerzos, por ejemplo, para trabajar la accesibilidad, que forma parte de la sostenibilidad social. Es un esfuerzo muy importante, lo reconocemos como tal y os felicitamos, porque precisamente también es una de las puntas de lanza cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos precisamente de esa sostenibilidad social, de esa acogida y esa mirada a la diversidad, y lo estáis haciendo y no es nada fácil. Y no solamente a veces depende de criterios económicos, sino de la voluntad, que es mucha por parte de los y de las profesionales. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Hasta cuándo tengo? Por favor, decidme porque no me quiero enrollar. Vale, sí, para no enrollarme mucho. Vale. Otro punto importante también ahora que estábamos un poquito más centrados en el ámbito rural, pero también en el ámbito en este caso de museos y de patrimonio, de la mano de Gemma, nos habló o nos interpeló directamente a los gestores y a las gestoras culturales relacionándonos con la educación. Y es que consideramos que la cultura y la educación, como hemos dicho antes, son caras de una misma moneda, no se pueden separar. Entonces, si algo hace la cultura es generar una serie de valores contemporáneos, democráticos, de diversidad, de igualdad, de respeto, de mirada crítica, de pensamiento crítico, de diálogo, de tolerancia. La cultura y de la educación entonces van de la mano. Al respecto, en los centros de interpretación, en los museos, esa labor divulgativa que decía la compañera, esas charlas no monetizadas que se hacen por amor al arte, que veo que en el sector cultural lo del amor al arte es amplio. Y realmente si uno no ama su profesión, los que estamos dentro del ámbito de la cultura, ya no digo la gestión del ámbito de la cultura, o amamos nuestra profesión o, como se diría, hay cosas que no están pagadas, amas de verdad. Pero es verdad esa labor divulgativa, esa pasión con la que yo escuchaba a la compañera cómo hablaba, no solamente de su pueblo, sino de todos los territorios, decía, Dios mío, es que esto es un lujo. Esos institutos, esos centros educativos que puedan escuchar a una profesional hablar con tanta pasión, con tanto conocimiento, con tanta profesionalidad, con tanta cercanía acerca de dónde está y dónde trabaja y dónde vive, eso es, como decía ella, eso es que al final acabas con 18 años estudiando historia, haciéndote arqueóloga. O estudiando, bueno, ahora hay mucha gente que hace gestión cultural, pero viene de otras ramas, incluso de la ingeniería, de las matemáticas, de la filosofía, pero que lleva la cultura dentro. Eso es muy importante, esa parte de pasión es fundamental para que luego también los proyectos echen raíz, eso es muy importante. Entonces, sí o sí, la labor educativa y cultural van de la mano. Lo que os decía, por ejemplo, en el Museo de la Vida Rural, en el que trabajaba Gemma, nos comentó una de sus acciones que nos parecía muy interesante. Aparte, es un espacio cultural, pues, exposiciones, charlas, conferencias, evidentemente, pero nos habló de una acción que también tenía que ver con lo educativo y era que tenían un jardín etnobotánico. ¿Qué es esto del jardín etnobotánico? Entonces, nos dijeron, nosotros tenemos un huerto ecológico y lo hemos hecho en colaboración con agricultores que trabajan la agroecología de la zona y hemos ido plantando y recuperando plantas que hemos conocido a través de conversaciones con la gente del pueblo. Pues cultivos que ya no se hacían, plantas silvestres que se recolectaban, plantas forrajeras, las que se utilizaban
para curar, para purgar a los animales, las que eran malas hierbas, las que se utilizaban para jugar. En mi pueblo había varias. Entonces, las hojas de llantén eran los filetes, unas espigas verdes eran los pollos, eso era un consenso entre niñas, principalmente. Entonces, había unas cosas que sí, otras que no. Entonces, Gemma decía, pues sí, aquí evidentemente había una serie de, pues eso, de plantas, de frutos también incluso, que ellos han ido recuperando y han creado ese jardín etnobotánico, por un lado por sostenibilidad y recuperación, pero por otro como una transmisión de saberes. Y ahí es donde participaban directamente niños y niñas de la zona, con gente mayor que les iban explicando y que iban transmitiendo para que esa parte no solamente no se pierda, sino que tenga también, no sea algo residual o museístico, tenerlo como si fuera en una vitrina. No, que tenga realmente una vigencia y un uso actual. Un repensar ese uso, pero darle una fuerza. También, por ejemplo, bueno, aquí, si luego me da tiempo, os hablaré también de otra serie de acciones educativas, como un festival para la educación en sostenibilidad que elaboraba el museo, pero solamente si nos da tiempo, ¿vale? Y una mención importante que es la educación artística, por si os tocase, ¿vale? Aunque es verdad que directamente trabajáis en patrimonio, pero por supuesto la educación artística y cultural es transversal. Entonces, aquí hay que poner el foco en utilizar la educación también para hablar de diversidad cultural, fortalecer la resiliencia, establecer confianza. Todo lo que vamos haciendo a través de la gestión de los diferentes proyectos que hacemos, estamos creando una base de educación tanto para público adulto como para público familiar. Hay una frase de José Antonio Marina que nos parece muy ilustrativa al respecto, de este filósofo y pedagogo, que dice: tradicionalmente la función de la educación ha sido transmitir la cultura de una sociedad a las nuevas generaciones. Ha sido siempre un medio para conservar las soluciones aceptadas. Tal vez tendríamos que cambiar la dirección de este dinamismo y en vez de hacer de la educación la transmisora de la cultura existente, necesitamos crear una cultura para la educación, un modo de vida que se pueda enseñar, algo así como diseñar un mundo en el que nos gustaría que los niños pudieran vivir. Ese repensar, que ahora se oye tanto, el repensar cómo queremos vivir, dónde queremos vivir, qué modelos queremos transmitir a nuestros hijos, el ámbito rural lo está favoreciendo, sobre todo a raíz de la pandemia. Ahora hablaremos de las nuevas ruralidades. Los pueblos se han convertido como ese lugar donde mucha gente acude, a veces con una mirada utópica o simplemente buscando un replanteamiento vital, él, ella y su familia. Entonces, sí que es verdad, y además ese mestizaje entre formas de vida más tradicionales con formas nuevas que van llegando, posibilita un repensar qué es lo que queremos, qué modelos de convivencia queremos, qué modelos sociales de comportamiento, qué nuevos contratos generamos entre nosotras y nosotros para tener una vida mejor a la que estamos teniendo, con todos los retos a los que nos enfrentamos. Pues ahí los pueblos, con todo lo que conllevan, están siendo unos espacios, no vamos a decir laboratorios, pero sí unos espacios donde se pueden dar nuevos discursos y nuevos relatos a construir, ¿vale? Por eso ahí lo dejamos. Y pasamos a hablar de nuevas ruralidades, me parece muy importante, porque si continuábamos hablando de la gestión cultural en el ámbito rural, esto ya lo hemos visto. Cuando hablamos de nuevas ruralidades, este nuevo concepto, que ahora está, más que nuevo concepto, este concepto que está tanto de moda, si os fijáis en la diapositiva habíamos puesto nueva ruralidad y orbitando a su alrededor el hecho de habitar el territorio, escuchar y observar, tejer redes de participación, tener en cuenta el territorio. Es decir, si hablamos de nuevas ruralidades, vamos a hablar de perfiles muy diversos, muy distintos, de gente que acude al pueblo, a los pueblos, para comenzar a desarrollar sus profesiones, muchas veces creativas, artísticas. Los pueblos están siendo también un foco de atracción para gente creadora, para pensadores, para nuevos proyectos en agroecológico más sostenibles, gente joven que se está dedicando a la ganadería, a la agricultura, y todo eso también son formas de cultura. No solamente
las formas tradicionales, sino cómo consumo, cómo compro, cómo decido vivir, cómo me relaciono. Eso también forma parte de hacer una cultura. Y en esas nuevas ruralidades, en ese mestizaje, se están redefiniendo muchas cosas. Eso a nivel de convivencia. Si luego ya, como gestores y gestoras, queremos aterrizar en el medio rural y hacer algo, por decirlo así muy básicamente, estos 4 círculos que orbitan en torno a la nueva ruralidad tienen que ser para nosotros clave. Volviendo a Ugarte, donde antes os hablaba que trabajé un tiempo, hace ya bastantes años el ayuntamiento trajo, ahora se llama el Centro Ugarte, es el Centro de Arte Contemporáneo de Navarra, pero al principio no dependía del Gobierno de Navarra y es un pedazo de edificio muy chulo, pero que de repente un día construyeron, estaba la antigua fábrica de mina, que la mitad del pueblo había trabajado ahí, se derribó y construyeron la gente lo llamaba un ovni, y yo no entendía por qué, porque es cuadrado y es negro, no parece un platillo ni nada. Y yo decía, el ovni, un ovni, ahí han puesto un ovni, se han gastado un dineral y tal y cual. Y un día les dije, ¿pero por qué le llamáis el ovni? Y dice, porque eso ha caído del cielo y es extraterrestre. No tiene nada que ver con nosotros. Claro, un pueblo que tendríamos 3.000 y pico, 4.000, que estábamos ya creciendo, vale, siempre en la expansión, el mundo del crecimiento urbano, territorial, pero la gente de Ugarte, sobre todo los de, como se decía, ¿no? Los de Ugarte toda la vida, lo han sentido súper ajeno. Y esto ha durado años y años y años, porque se construyó al margen totalmente de su conocimiento, de su participación. Les daba absolutamente igual. Era un ovni, así de claro, un ovni. Y además es verdad, lo definieron muy bien. Cayó del cielo, apareció, se generó ahí en Tintán, lo pusieron y la gente entraba y decía, es muy raro, las paredes son... Lo que hay dentro es muy raro, está todo vacío y no nos gusta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Pues por eso mismo, porque nos tiramos sin paracaídas, aterrizamos, nunca mejor dicho, los gestores y las gestoras culturales en este caso, en los territorios, con una idea de que voy a hacer algo buenísimo para esta gente, que encima van a tener que estar muy contentos, porque, hombre, esto es el desarrollo y nada más lejos de la realidad. Entonces, las nuevas ruralidades, lo que bajo este paraguas, lo que nos está permitiendo es poder acercarnos al ámbito rural y desde el más absoluto respeto, escuchar, observar, discernir, recibir y proponer y hacer de forma colaborativa. Sabemos que muchas veces esto es un ideal o que no siempre se puede, pero si no partimos de estas premisas, que tienen que ser como valores propios del gestor o de la gestora, vamos mal. Porque sí, ejecutaremos un proyecto, se gastará un presupuesto, justificaremos una subvención, pero el proyecto no tendrá mayor calado. Enseguida pasaremos a proyectos concretos y yo creo que lo iremos viendo, ¿vale? Pero es muy importante. Hacer cultura en el medio rural, en este caso, es mucho más importante el cómo que el qué. Porque el qué siempre lo traemos de fuera. Y lo traemos porque tenemos ideas muy buenas. Lo digo así un poco entre comillas. Muchas veces son ideas fantásticas. Pero, y hablo siempre de la gestión cultural, pero el qué lo traigo yo. Lo tengo en mi cabeza, lo he observado, o sea, igual lo he visto o lo he conocido en otros municipios o en otras comunidades. Está funcionando fantástico incluso a 15 kilómetros de mi pueblo. Ya, pero es que tu pueblo no es como el de al lado. Entonces, ¿cómo hacer cultura en el medio rural? De esto saben muchísimo los compañeros y compañeras que trabajan precisamente en estos municipios más pequeños. Saben o sabemos que como gestores y gestoras de poco vale hacer un proyecto solos. O sea, si realmente quieres que un programa tenga un impacto, te tienes que juntar. Y aquí es clave la participación y el tejer redes. Conocer el tejido asociativo de tu pueblo. Las personas, los colectivos, estén asociados o no. ¿A qué se dedican? ¿Dónde se juntan? ¿Cuándo los puedes pillar? ¿Vamos a ir al domingo? No, no les toques el domingo, que es la partida. Es que voy a tener que ir el sábado a la tarde. Pues igual tienes que ir el sábado a la tarde. O esto sería fantástico hacerlo en junio. Sí, hombre,
Si es justo la época en la que, me lo invento, pues hay la romería de tal o la festividad de no sé qué, hay que empaparse, hay que estar en el territorio mucho, mucho y tocar ámbitos que parece que no son cultura, pero que son, desde también el tejido deportivo, las escuelas, las familias, la escuela de música, la coral, los scouts, todo el tejido asociativo de tu pueblo. Al final es la ciudadanía. Y con ellos y con ellas es con los que vas a trabajar. Y luego a partir de ahí el resto de sectores somos aliados para converger y hacer cosas más grandes. Podemos trabajar de forma cooperativa con el agente de desarrollo local, con turismo, con la técnica o con el técnico de juventud, con la asociación con un proyecto del pueblo de al lado. Podemos unir fuerzas para crear un proyecto colaborativo desde diferentes áreas, captar recursos de Europa o simplemente no hacer y dejar que hagan, que esa parte también es muy importante. María Montesino ponía un ejemplo precioso con la huerta, ¿no? Decía, tú si trabajas en el campo sabes que primero tienes que arar, roturar la tierra, sembrar y tienes que dejar hacer. Y a partir de ahí, deja hacer. Ni puedes forzar que nazca, ni puedes arrancar las flores antes de tiempo. Decía, no, 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 tienes que dejar hacer. Y cultura viene de cultivar. Entonces yo creo que a veces se nos pasa ese no intervenir, ese no hacer y dejar unos tiempos. Y como bien también decía María Montesino, la gestión cultural, o más que la gestión, el hacer cultural, el hecho cultural no es exclusivo de los y las profesionales, de los y las técnicos, ni del ámbito institucional, sino que es algo de todos y de todas. Hacemos cultura a diario con nuestra forma de ser y de estar en el mundo, pero sobre todo también de una forma más concreta, a través de asociaciones, de colectivos, de cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro o cuando nos juntamos a tomar un café y recomendarnos un libro entre nosotros. Esa parte también es muy importante y María Montesino lo ponía encima de la mesa y creemos que en el ámbito rural es especialmente más sutil, ¿vale? Entonces, tejer redes de participación, muy importante. Otro aspecto también a tener en cuenta, nos decía que cuando vemos que, claro, que en esas nuevas ruralidades de perfiles tan mestizos nos podemos encontrar eso, gente migrante que viene de otros orígenes, de otras culturas, de otras nacionalidades, pero también con gente que migra de las ciudades. Está produciendo la situación inversa, ¿no? Antes era del campo a la ciudad, ahora muchas veces de la ciudad al campo. Y las personas que regresan al lugar con mayúsculas. Aquí, por ejemplo, en Navarra, casi todas las personas tenemos pueblo. Yo soy de una generación que mis padres eran de un pueblo, mis abuelos, ahí está la casa familiar, y casi todas, yo recuerdo de pequeñas, todas las amigas, llegaba el fin de semana, ¿a dónde te vas? Al pueblo. Raro era el niño o la niña que no tenía pueblo, porque es verdad, en Pamplona se concentra la gente estudiando, trabajando, pero luego el fin de semana todo el mundo volvía, digamos, a su lugar, ¿no? A sus raíces, a su casa, a ese espacio de descanso, de veraneo, como lo queramos llamar. Bueno, pues ese regreso al lugar, esas raíces, está siendo una de las motivaciones también muy importantes para que personas del ámbito rural, del medio urbano acudan. Y también habrá que escucharles, habrá que integrarles, habrá que sumarles y también facilitar, pero para toda la población del ámbito rural, buenas conexiones, buenas carreteras, fibra óptica y una serie de condiciones para poder dar calidad en los ámbitos rurales para cualquier tipo de desarrollo. Eso es muy importante, ¿vale? También lo que hablábamos, habitar, tener en cuenta el territorio, escuchar. Y no importa el tamaño del territorio, la resiliencia que tiene el ámbito rural y la innovación y la creatividad son superpotentes. Mirad, preparando un poco esta exposición me acordaba, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Ayesa, que creo que pertenece al concejo de Zbrogui, que está muy cerca de Eslava, donde está Santa Cruz de Eslava, precisamente este yacimiento. Este es un pueblo muy chiquitín, que tiene 40 habitantes. Y los habitantes del pueblo se juntaron para decir, bueno, ¿cómo podemos dar vida? Y empezaron a rescatar y a recuperar lo que tenían. En un pueblo que vivía principalmente del aceite, entonces han creado como un pequeño centro
Estaba la cooperativa San Isidro, que tenía el molino, que tenía, bueno, molino no, ¿cómo se llama? No me sale ahora. Exactamente, la almazara. Tenían pues con las capachas, con las que son de estera, con las cuales se ponían para poder... Le estoy matando al pobre micrófono. Pues eso, las capachas para poder moler la aceituna. Todo eso lo tenían totalmente parado. ¿Qué hizo la gente del pueblo? Se puso a reconstruir, se puso a arreglar, la máquina la puso en marcha. Resulta que una vecina del pueblo también tenía en su casa aperos de labranza que llevaban muchísimo tiempo. Lo que hicieron fue cooperar, organizarse por un motor común y poco a poco se está conociendo allí. Esta parte que han hecho otro tipo de eventos culturales para atraer gente, para atraer turismo, pero con muy pocos recursos, pero sobre todo con iniciativa y con voluntad, lo pusieron en marcha. ¿Que eso es gestión cultural? Yo digo que sí, por supuesto, ¿por qué no? Hay un proyecto, igual no hay un plan, seguramente que no, pero hay un proyecto, una iniciativa y hay un seguimiento y sobre todo un sentimiento por parte de todo el pueblo que lo está poniendo en marcha. Esos proyectos perdurarán. Si no son económicamente muy costosos y pueden ser sostenibles, perdurará y el efecto que está produciendo en esos 40 habitantes, esos impactos a veces tan cualitativos no se pueden medir, pero ahí hay un modelo ahí hay un proyecto que ha echado adelante. Otras iniciativas ya más estables, lo que hablábamos, el Museo de Santa Cruz en Eslava, el Museo de las Brujas en Zugarramurdi, Ándelos en Mendigorría, Zugarramurdi, el Museo de las Brujas, son municipios muy pequeños. Es verdad que están dotados de recursos, pero todo el pueblo está apostando por ese patrimonio. Como bien decía la compañera, al final es cultura local, da vida a ese pueblo, a ese territorio. Consideramos que también en los espacios más pequeños se producen, digamos, de las gestiones más interesantes. ¿Vale? Bien. Y a ver si me funcionan los enlaces, que espero que sí. Y vamos a empezar con algunos de los ejemplos que os he traído. Mirad, este primero, Landarte, a ver si lo podemos ver completo. Vale. Mientras se abre os voy comentando. Landarte es un programa de Gobierno de Navarra que está dirigido a dinamizar la cultura y las artes en localidades muy pequeñas del ámbito rural, ¿vale? Entonces, sí o sí, es un programa de mediación. Antes os hablaba que los gestores culturales hay una labor muy importante que lo que hacemos es mediar, y es así, es poner en conexión al territorio, a la ciudadanía con los recursos culturales. En este caso, cuando se hablaba del Andarte, este proyecto creo que además es bastante interesante, primero porque lo propicia Gobierno de Navarra y implica, por un lado, a creadores y creadoras navarras, a un equipo de mediación y a ciudadanía. Precisamente porque se trata de evitar lo que os decía, ese efecto ovni de vamos a juntar aquí a unos cuantos artistas que cuelguen de los árboles poesías visuales y hagan una intervención y la gente del pueblo diga, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Algo, es decir, ajeno. Lo que siempre se ha buscado es una participación y una co-creación por parte de los habitantes y del tejido social y del tejido cultural de cada uno de los pueblos para crear proyectos con significado, que tengan un relato acerca de la identidad de cada uno de esos pueblos. Aquí en este caso aparecía la vendimia, evidentemente es el ADN, el vino de San Martín de Uns, es una artista audiovisual, Greta la que está desarrollando todo el proyecto, y hay de todos los ámbitos. Pero lo más importante del Andarte no es solamente el resultado es lo que vemos y lo que queda siempre reflejado, pero lo que más importa en el Andarte es el proceso. Y ese proceso tiene que ser participativo, totalmente horizontal, y también es un proceso en el que se viven muchos de los aspectos que cuando se habla del ámbito rural a veces no se tiene en cuenta, y es que en los pueblos pequeños también hay situaciones como en las ciudades de enquistamientos, de conflictos, de que no estoy de acuerdo, de que no me parece bien, y ahí la mediación cultural y social tiene que entrar a escuchar, a observar, a decirnos si este proyecto nos parece fantástico. No, no me lo parece. Trabajar, limar asperezas, co-crear de forma conjunta y participada. Los técnicos y las técnicas que han trabajado en este proyecto también participaron
en las jornadas de Alsasua, en los encuentros que tuvimos este año, en mayo, y nos hablaban de todas esas dificultades. Decía, claro, aquí vemos el producto final, pero el proceso muchas veces es laborioso, pero es lo que más interesa. Esa tensión creativa o esa tensión que muchas veces genera el dialogar y el crear algo de forma conjunta es lo que nos hace crecer. Y muchas veces surgen esas diferencias. Entonces, en el programa Landarte, que ya van, creo que es desde el 2017, me parece que está la primera edición, y es uno de los programas más exitosos. Y sobre todo se dirige a poblaciones rurales muy pequeñas. Las posiciona en el mapa y genera nuevas identidades dentro del municipio. Las reverdece, las revive. Es muy chulo, no lo he encontrado el vídeo, pero no me va a salir ahora el nombre. El pueblo de Ramón y Cajal, de Santiago Ramón y Cajal, Petilla de Aragón, muchas gracias. Pues en Petilla de Aragón convocaron a unos artistas gráficos, que además vosotros aquí en el pueblo tenéis un mural de él, de corte, de Javier Landa, que es vecino de Ugarte. Es un artista gráfico, es muralista, y entonces, bueno, pues fueron a Petilla de Aragón y, basados en los estudios de Ramón y Cajal de las neuronas, hicieron un mapa neuronal y dijeron, vamos a pintar uno de los edificios del pueblo con spray. Y todo eso lo trabajaron de forma colaborativa. Y decías, pero ¿realmente gente mayor, críos, juventud, se han unido en esta propuesta? Sí, sí, sí. O sea, estudiaron juntos las obras a realizar, las diseñaron, las pintaron. No había nadie en el pueblo que ya no te pudiese hablar del mapa neuronal de Santiago Ramón y Cajal. Y sobre todo fue el fortalecimiento, cuando hablabas con los y las participantes te decían ese resurgir del fortalecimiento de relaciones de identidad y de vínculo, que eso es muy importante. Cuando se va al territorio hay que escuchar, no a imponer, y a revivir esas identidades, ¿vale? Es muy chulo. Como estamos en Cascante, por favor, Radio Cierzo. Radio Cierzo, por ejemplo, y estaciones sonoras, lo he traído como modelo. Si antes hemos hablado de proyectos culturales a nivel más de comunidad, de Gobierno de Navarra, en este caso de tercer sector, de tejido asociativo. Estaciones sonoras es mucho más que un concierto, ya lleva varios años, varias ediciones, y es uno de los proyectos musicales más frescos de la comunidad. ¿Por qué no se abren? ¿Conocéis? ¿No? Bueno, pues a mí me parece que es un proyecto muy chulo. Movido por Radio Cierzo, ¿vale? Aquí está Estaciones Sonoras porque Radio Cierzo es mucho más, pero Estaciones Sonoras es un concierto, es un ciclo de conciertos, es un programa, un festival que además dinamiza el municipio a muchos niveles. Gastronomía, públicos, actividad intergeneracional. Seguramente tendrá sus detractores, que ya sabemos que de donde uno es, pues no siempre es donde más aceptación hay, pero es verdad que Estaciones Sonoras trae unas propuestas musicales súper interesantes y movilizadas por parte de un colectivo. El tercer sector, lo que hablábamos antes, nos parece una propuesta y una iniciativa muy, muy, muy a tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo. Y luego lo que os comentaba antes también, Radio Cierzo, además, como radio, tiene ha creado un apartado que es Entropía Rural, que hace diferentes entrevistas a diferentes perfiles de ciudadanos y ciudadanas de Cascante, que me parece súper interesante. Os lo recomiendo también. Y lo mismo, es iniciativa del tercer sector, con lo cual, un modelo a tener en cuenta. Vale, más cosas. Bueno, vamos con los laboratorios ciudadanos. ¿Os suena alguna vez los Auzolab o los laboratorios ciudadanos? ¿Habéis oído hablar alguna vez? Vale. Cuando hablamos de cultura, antes hemos hablado mucho de participación, de mediación, de horizontalidad. Los proyectos participativos y concretamente los laboratorios de pensamiento y de creación son espacios donde personas muy diversas se juntan con un fin común que es crear algo de forma colaborativa, desde diferentes puntos de vista hasta que se llega a un acuerdo, pero los laboratorios de pensamiento son espacios de creación, de desarrollo,
desde la diferencia para llegar a un punto común súper interesantes. Concretamente, Antártica Culture Container es una iniciativa particular, está liderada por gestores culturales desde un punto de vista autónomo, y uno de los proyectos que ellos estaban desarrollando, Auzolabs viene de Auzolán, pues como si fuera laboratorio ciudadano o laboratorio de pensamiento, y lo que hicieron fue crear diferentes puntos de encuentro, son espacios de encuentro con diferentes temáticas y en diferentes zonas de Navarra. Los puntos que se iban a trabajar tenían que ver con problemáticas de cada uno de los territorios y el objetivo era que la gente, vecinos y vecinas de la zona, que quería juntarse y hacer propuestas reales para solucionar o para dar respuesta a las problemáticas que les afectaba a través de la cultura, pudiese ser efectivo. Entonces, por ejemplo, si os fijáis, había varias propuestas y siempre aquí estaba la ciudadanía, trabajaba con un dinamizador y un mediador cultural y con un artista, porque a través de la cultura y el arte se realizaban acciones que después ponían en valor lo que se estaba diciendo. Vale, pues aquí lo mismo, como los 3 estamentos. Gestión cultural desde un punto de vista de la horizontalidad. Se trabajó, en este caso desde la Asociación Cultural Gardacho, trabajaron con un artista creador plástico que es Miquel Velascoain y a través de mediadores culturales para crear dinámicas de participación y en este caso era crear un espacio para trabajar temas ambientales y de biodiversidad. ¿Qué cosas podemos hacer en nuestro pueblo para que sea más sostenible? Y también, ¿qué acciones culturales podemos hacer para lograrlo? Por ejemplo, pues esto se realizó en ámbitos pequeños, en ámbitos rurales y tuvieron muchísima aceptación. Otro modelo de gestión de un proyecto cultural, ¿vale? En este caso, vale, en este enlace no lo tendríamos tan claro, pero os lo comento también. Muchas veces la gestión del patrimonio tiene que ver con la gestión del patrimonio, no, la gestión cultural en el ámbito rural muchas veces también tiene que ver con la gestión del patrimonio inmaterial, ahí es donde quería ir. Hay muchos proyectos que, aunque vengan del ámbito de la gestión cultural, tocan inevitablemente con esa recuperación o con ese poner en valor de los saberes, las costumbres y las tradiciones. Por ejemplo, hay lo mismo a nivel profesional, Carequín Cultura, por ejemplo, trabaja mucho en este aspecto, en recuperar el patrimonio inmaterial. Genera publicaciones, hace acciones colectivas y ahí donde tiene mucha fuerza en el ámbito rural, sobre todo son las asociaciones de mujeres. Antes se me ha pasado comentároslo, pero las asociaciones de mujeres son probablemente de los colectivos más potentes en el ámbito rural. Y hablo desde un punto de vista cultural y de desarrollo social. De hecho, este año, la Asociación de Familiares y Mujeres del Mundo Rural, que lleva más de 20 y tantos años trabajando, recibió el premio Verdina, que es el premio que entrega el Gobierno de Navarra a un colectivo, una entidad que está trabajando en favor de la igualdad de oportunidades. Bueno, pues ahí, desde luego, hay un discurso de género muy importante, pero es que casi todas las acciones que estas mujeres realizan se desarrollan a través de acciones culturales, educativas y de transformación. Entonces, es otro punto muy importante para tener en valor a la hora de trabajar. Y bueno, simplemente ya es la hora y por terminar, quisiera comentaros que el ser humano es indisolublemente naturaleza y cultura, sin que ninguna de ambas dimensiones pueda ser soslayada. Lo que hay en nosotros de naturaleza está íntimamente ligado a la sociedad que hemos construido. Es decir, si estamos trabajando en cultura, si estamos trabajando en territorio y en el ámbito rural, para mí lo más importante es habitar, identificar, escuchar y acompañar en todos esos procesos. Ahí es donde mejor podremos trabajar de una manera más eficaz. Gracias.